Hola, soy Juan Gallego, soy gerente de Iberopistacho. Os hablo desde una plantación que está en el término municipal de Manzanares, Ciudad Real. Esta plantación es Kerman en hembra y Peter en macho, con un marco de plantación de 7×6. La planta la puedes recibir en tu casa, la puedes recibir en tu finca, la puedes recibir donde tú quieras. La planta viene paletizada, la planta hay que despaletizarla lo antes posible, ponerla en horizontal, darle un riego de bienvenida y que la planta empiece a aclimatarse lo antes posible con el clima que tiene, que es el que le va a acompañar el resto de su vida. La plantación hay que hacerla siempre de manera eficiente. Primero hay que tener claro qué marco de plantación vamos a poner. Luego hay que meter la planta a la profundidad adecuada, nunca tapando el punto de injerto, porque si tapamos el punto de injerto vamos a provocar que salgan raíces donde no se debe. Hay que dar un riego de asiento para que se produzca un cuerpo entre lo que es el sistema radicular, la tierra y la propia planta. El cuidado que hay que darle a la planta, nada más plantarla, es simplemente estar pendiente de que la humedad no baje, es decir, que tengamos siempre la humedad adecuada para que no se produzcan cavidades de aire, eso haga que circule el viento y eso haga que las raíces puedan entrar en raíces secas. Es estar pendiente de la humedad, es estar pendiente de que las malas hierbas no hagan presencia alrededor de la planta. Es muy sencillo. Una vez que la planta ya está en el terreno, ya la tenemos introducida, tenemos el tutor puesto, como podemos comprobar, tenemos el tubo puesto, como podemos comprobar, los cuidados son muy sencillos. Es hacer que la humedad siempre sea la adecuada para que no se produzcan cavidades de aire en la tierra. Esto conlleva que va a haber circulación del viento y si hay circulación del viento las raíces se pueden secar. Luego también está la mala hierba. Si la mala hierba aparece hay que quitarla. Como podemos comprobar en este campo, la mala hierba está fuera de lo que es la planta para que no haya competencia. Es muy sencillo. El agua que necesita la planta en su primer ciclo vegetativo depende del momento del ciclo. No es lo mismo la evapotranspiración que pueda haber en el mes de abril que la que pueda haber en el mes de agosto. Nosotros mandamos una información a todos nuestros clientes donde decimos cómo tiene que regar la planta desde el mes de abril hasta el mes de septiembre. Habrá momentos que es muy importante el agua, estamos hablando de los meses de agosto, los meses de julio, y luego habrá otros meses que el agua no sea tan importante, pero siempre hay que tener presente que el agua hay que aportarla a la planta para que la planta siempre esté desarrollando su sistema radicular de manera eficiente. La mejor época de plantación, según nuestras experiencias, va desde mediados de octubre hasta final de año. Son unos 90-100 días donde tenemos un nivel de agarre cercano al 97-98%. Hemos hecho pruebas en otras épocas del año y no hemos tenido tanto éxito. Vuelvo a reiterar, la mejor época de plantación para el pistachero va desde mediados de octubre hasta final de año. Para nosotros el asesoramiento es la parte fundamental del trato con el productor o futuro productor. El asesoramiento hace que cada euro y cada minuto de la persona sean bien invertidos. Y nosotros queremos estar dando ese asesoramiento sin cobrar nada, porque queremos que la persona que nos ha comprado la planta, que se convierte en ese momento en cliente, se pueda convertir en algún momento en proveedor y que su cosecha él la pueda defender de manera óptima y nosotros este fruto lo podemos llevar al mercado en las mejores condiciones, y para tener un buen fruto hace falta hacer o llevar a cabo un buen manejo de cultivo. Visitamos fincas siempre y cuando es necesario, no lo hacemos por defecto, pero sí visitamos fincas. Nosotros pensamos que no, depende también de la dimensión de la finca. Si la persona lleva a cabo los consejos que nosotros le vamos dando en cada momento de la plantación, la persona va a ir adquiriendo ese conocimiento, lo va a ir poniendo en acción y va a ir teniendo una sabiduría. Es cierto y verdad que cuando pasamos de ciertas dimensiones es interesante tener un encargado, más bien un técnico agrícola.
Nosotros pensamos que es necesario. Habrá zonas donde no haya presencia de herbívoros y el tubo protector no sea necesario, pero el tutor siempre es necesario. El tutor debe de estar manteniendo la estructura de la planta al menos 5 años. Y aquí, como podemos comprobar, tenemos el tubo protector y tenemos el tutor, que hacen un cuerpo con la propia planta. Los dos son rentables, pero ahora mismo el mercado tiende más a la línea ecológica. Si a mí me preguntaran, como persona, ya ni como Iberopistacho, yo diría que apuesta por lo ecológico porque tiene un gran futuro. El cultivo del pistacho es rentable, es un cultivo muy interesante y es un cultivo que va a dar muchas alegrías al campo español. Elegí Almeriplan por una razón muy sencilla. Es un vivero que tiene experiencia en el mundo del pistacho, es un vivero que tiene una infraestructura que está ahí, es un vivero que tiene un equipo humano que está ahí y es un vivero que tiene una capacidad de crecer y ahora mismo es el número 1 a nivel europeo en producción de planta de pistacho. Este cultivo, las plagas que tiene, comparado por ejemplo con el olivo o con el almendro o con la vid, son escasas. Es un cultivo que es muy duro a la hora de defenderse de insectos, a la hora de defenderse de hongos. Cuando la planta es joven, sí suele tener ataques de la galeruca, que es un insecto que se combate de manera muy sencilla y de manera muy barata. Cuando la planta empieza a ser mayor, si no nos pasamos con el agua, que no es el caso porque en España no tenemos la situación de que el agua nos sobre, podemos estar hablando de 1.500-2.000 metros cúbicos de media de agua, nunca vamos a tener problemas de hongos. Luego vamos a tener unos marcos amplios donde el sol, donde el aire va a circular y va a ser complicado que se pueda dar el ataque de hongos. Si se diera, pues oye, habría que combatirlo, pero también se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Pues a través de fungicidas preventivos como son el cobre, como es el azufre, etc. El joven agricultor ve en el cultivo del pistacho una manera de poder introducirse en el mundo agrícola estimulante, porque es un cultivo rentable. La verdad es que llama la atención el ver que hay unas rentabilidades que no son las que dan otros cultivos, por ejemplo como puede ser el cereal o como puede ser la hortícola, que en algunos años tienen pérdidas, pero también tengo que decir que para el agricultor experimentado también es una gran oportunidad de rejuvenecerse. Está bien que la administración ayude a este tipo de cultivo, no lo niego, pero no hemos de pensar que este cultivo se va a promocionar gracias a la administración. Este cultivo se ha de promocionar, este cultivo ha de crecer gracias al ímpetu que ponga cada individuo y por ende el grupo de la gente que está en el mundo del pistacho, el esfuerzo que pueda hacer. Si la administración ayuda, fenomenal, pero no necesita el cultivo del pistacho la ayuda de la administración. Tenemos dos zonas en el mundo que son grandes productores. Una está en California y otra está en Irán. Irán ya es milenario el cultivo del pistacho. California lleva escasamente 70 años desde que empezaron a cultivar pistacho. España, que está en Europa, tiene las mejores condiciones climatológicas y de suelo para ser el tercer lugar donde más pistacho se produzca, y tenemos unas características que son nuestras, que son realmente extraordinarias, que podemos sacar un fruto de una calidad superior al pistacho que se produce en Estados Unidos, California, y al pistacho que se produce en Irán. Y esto no lo digo yo, lo dice el mercado está diciendo que el pistacho español es un pistacho de alta calidad y por eso está pagando a un precio superior. Iberopistacho se dedica por un lado a asesorar, por otro lado a comerciar con planta y por otro lado a comerciar con la cosecha, lo cual el fruto es nuestro objetivo principal, no nos equivoquemos, pero sabemos que para tener un buen fruto hemos de tener un buen asesoramiento, hemos de tener una buena planta, hemos de tener un buen seguimiento y luego nos llegará un buen fruto. Si tenemos un buen fruto podremos hacer un buen mercado. Nuestro objetivo como Iberopistacho es convertirnos en una empresa referente en el mundo del pistacho, tanto
en el mundo del asesoramiento, en el mundo de la planta y en el mundo del fruto. Queremos crecer y la única manera de crecer es con un buen servicio, con unos clientes satisfechos y con unos proveedores que siempre estén en la misma línea que nosotros. Tenemos pensado ampliar nuestras instalaciones. Tenemos en proyecto un almacén refrigerado, unas oficinas inteligentes, un almacén para albergar la línea de procesado más moderna de Europa. Tenemos un proyecto ambicioso. Está claro que el futuro se construye en el presente y lo estamos construyendo día a día. Estamos en una nave de las instalaciones de Almeriplan, semilleros, donde tenemos aquí a la vista portainjertos de UCB para la producción de plantas injertadas de pistacho. La historia de Almeriplan en la producción de este tipo de plantas empezó en 2003-2004. En su sección como productora de plantas de vivero, que ya estábamos haciéndolo en almendro, en esta fecha empezamos también con el pistacho. Estuvimos en principio haciendo ensayos de conocimiento del material, germinación de semillas, variedades de pistacia vera, portainjertos utilizados, etc. Nos pasamos alrededor de 6 años pues, investigando, desarrollando germinaciones, practicando injertos, en fin, tomando conocimiento con el material. Y en estos 6 años no conseguimos prácticamente nada, hasta que empezamos con un proyecto CEDETI, en el cual ya empezamos a tomárnoslo más en serio, a hacer unas investigaciones más exhaustivas y a partir de este año ya empezamos a ver buenos resultados. Y a partir de este 6.º año hemos ido creciendo y cada año vamos subiendo pues el número de injertos o plantas injertadas disponibles para el mercado. De tal manera que hoy en día estamos produciendo en esta campaña, o vamos a producir mejor dicho, alrededor de 300.000 plantas injertadas. Trabajamos actualmente con 2 portainjertos, el que es UCB1, que lo tenemos aquí a la vista, que es un híbrido entre pistacia atlántica y pistacia itegérrima. Es un híbrido que tiene una característica o una virtud y es la de tener alta tolerancia a verticilio. Y entonces en finca o para clientes donde tienen algún riesgo de este patógeno, pues utilizan este portainjerto. También utilizamos el autóctono, que es la cornicabra o la Pistacia terebinthus, que es un portainjerto de grandes cualidades para nuestra geografía, dado que se produce pues, prácticamente en toda la geografía española y en la zona mediterránea. Es un portainjerto que tiene, esto aguanta mucho, tiene un potencial radicular impresionante y aguanta pues, las dificultades más extremas como son sequía, salinidad, etc. Sin embargo, pues, no es resistente a verticilio, por eso se recomienda poner en sitios donde no haya riesgo de este patógeno. Las variedades, estamos trabajando con las variedades que demanda ahora el mercado. Hasta ahora quizás la líder es la variedad Kerman, que ahora mismo quizás representa más del 80%, 80-90% de la plantación que demanda el cliente. Pero también se están introduciendo otras variedades como son las Naka o Sirora, que son variedades todavía no importantes en producción aquí en la península, pero que sí tienen otras características que se pueden dar en zonas más específicas que el Kerman. Son menos exigentes en hora frío y tienen su hueco dentro del territorio español. Luego hay otras 2 variedades que son variedades protegidas, producidas en la Universidad de California, que son unas variedades muy interesantes y que están poniéndose de moda
existiendo ya plantaciones de 5 y de 6 años en nuestra península. Y bueno, son variedades que tienen muy buen tamaño, tienen un porcentaje de abiertos ronda alrededor del 80 al 90% y son una ventaja muy importante para el sector. Nosotros empezamos a producir planta a raíz desnuda, pero el segundo año de nuestra producción lo dejamos de practicar esta producción porque vimos que tenía muchas dificultades, sanitariamente dejaba mucho que desear y optamos por utilizar este formato y es planta en maceta, maceta que tiene una capacidad de 2 litros y una altura de 21 centímetros y medio. Con este contenedor llevamos ya trabajando alrededor de 4 o 5 años y está dando muy buenos resultados a la hora de producir la planta injertada. El funcionamiento de cómo trabajamos, pues cada año estamos mejorando un poquito lo que es el ciclo de producción o el ciclo de lo que es la terminación de planta injertada. Para tener un poco de información de cómo se desarrolla el sistema de producción, pues por ejemplo, la planta que tenemos aquí a mi lado, esta planta es de semilla híbrida de UCB, procedente de la Universidad de California, y esta se realizó la siembra en el mes de finales de octubre de este año. Y esta planta se le va a practicar su correspondiente injerto alrededor del 15 de marzo. El 15 de marzo empezamos a injertar y estamos durante todo el año, o mejor dicho, hasta el mes de octubre injertando. Estamos haciendo ya otro tipo de ensayos con el fin de alargar el ciclo o el periodo de injertada. Una vez que tenemos aquí, porque nosotros injertamos dentro de instalaciones de invernadero y en la calle. En el primer caso, nosotros injertamos esta planta una vez que tiene un calibre aproximado de un lapicero y una vez que ha aprendido la yema de la variedad puesta, la sacamos y ya está seguro ese injerto, lo sacamos a campo y en campo lo ponemos con un sistema de riego por goteo, con una piqueta para cada planta y con una fertilización homogénea en todo lo que es la parcela de vivero. Con lo cual conseguimos que la planta se desarrolle pues al aire libre, que esté aclimatada para que después donde vaya a ir al terreno definitivo no sufra estrés y se hace lo que es la crianza de la planta de injerto. Las plantas que se injertan ahora en marzo, pues cuando se viene a sacar del vivero para llevarlas a la finca o al cliente, esas plantas que empezamos precisamente a últimos de octubre, 1 de noviembre, esas plantas pueden adquirir un porte de brotes de injerto de alrededor de 1 metro en adelante y con un calibre superior a 1 centímetro o 1,5 centímetros. Es muy buena planta, tiene muy buen porte, pero como he dicho antes, seguimos injertando durante todo el año, pues las plantas que injertamos, por ejemplo, en el mes de agosto o septiembre, el porte adquirido pues, es más corto, y puede ser pues, alrededor de 25, 30 centímetros, 40, 50, en ese orden. No quiere decir que sea peor planta, al revés, va a sufrir menos el trasplante porque es más joven y es una planta que esa ya la sacamos de vivero ya con hoja caída, pues en los meses de diciembre, enero, febrero, incluso hasta marzo, ¿vale? Hasta marzo. Es decir, que nosotros estamos sacando plantas de vivero a campo o a la finca de los clientes desde últimos de octubre, 1 de noviembre, hasta mediados de marzo.
Eso es lo que es la planta, o sea, lo que es el desarrollo del injerto. También cuando ya las temperaturas son excesivas o son muy elevadas dentro de nuestras instalaciones, el injerto lo hacemos directamente en campo, en vivero en campo. Y esos portes o esos injertos que empezamos normalmente en el mes de mayo, junio, esas plantas injertadas en campo igualmente pueden adquirir alturas o portes de 80 centímetros en adelante. A medida que va pasando el tiempo y va pasando ya, por ejemplo, el mes de junio, mes de julio, pues los portes se van quedando más cortos, pero son plantas totalmente viables y muy buenas. Hay clientes que solamente quieren la planta de esos de 15-20 centímetros o incluso más pequeños de brote, porque tienen un gran éxito de prendimiento en campo. Entonces, pues hay para todos los gustos. Las variedades, ya he dicho antes, estamos insertando Kerman, está subiendo mucho lo que es la Naca y también Sirora. Y las variedades americanas que también pues, están cogiendo su buena cota en el mercado. Lo que ocurre para el vivero es que el material vegetativo, o las yemas de Sirora y de la Naca, incluso están muy escasas porque no hay plantaciones ni tenemos todavía una trayectoria de producción o plantaciones de este tipo de variedades. Entonces nosotros tenemos ya seleccionadas unas fincas en campo, con incluso acuerdos con clientes, donde estamos seguros de que son las variedades que decimos, porque las tenemos testadas a través de marcadores moleculares y tenemos total seguridad de la autenticidad de la variedad. Entonces tenemos acuerdos con estas fincas donde hacemos un seguimiento fitosanitario y donde llega un acuerdo para nosotros recoger ese material. Por otra parte, Almeriplan también tiene sus propios campos ya de plantas madres, pero que todavía no es suficiente para la necesidad que nosotros tenemos. Entonces, la tendencia es a producir plantas en un ciclo entre 9 y 18 meses. ¿Para qué? Pues con el fin de que sea una planta joven, que sea un sistema radicular en maceta no excesivamente desarrollado con raíces muy gruesas que luego hay que cortar para llevarlas al trasplante. Y entonces queremos evitar todas estas podas de raíz o estas maniobras, esta manipulación que puede perjudicar lo que es el agarre o prendimiento en campo. Por eso estamos ideando de buscar las fechas de siembra y las fechas de crianza de la planta, tanto en portainjerto como injertada, con el fin de acortar lo que es el ciclo todo lo que se pueda. En este momento hemos conseguido ya sacar planta con 9 meses, desde que se sembró el portainjertos hasta eso, como máximo 18 meses. El UCB1 puede venir, o el portainjertos, puede venir bien, el origen puede estar en la semilla, es decir, por multiplicación sexual, o bien el origen puede estar en la micropropagación, porque es un portainjertos que hacerse de los parentales cuesta mucho tiempo llegar a su estado adulto para que produzcan semillas, con lo cual la demanda del mercado es muy superior a los campos de producción de semillas. Por otra parte, también hemos utilizado la pistacia atlántica, pero ahora mismo, bueno, hay poca semilla, es una semilla que hay poca producción, la poca producción que hay es por el Atlántico, por el norte de África y demás, y aunque tenemos algo, no son cantidades importantes. Es un portainjertos que también es bueno, las primeras plantaciones que se hicieron en España
se hicieron en Atlántica y no tiene, es un portainjertos muy compatible con la mayoría de las variedades y bueno, si no lo estamos utilizando ahora es por la escasez de semillas. Luego la semilla que hay en el mercado tampoco reúne unas buenas características de germinación y por tanto lo tenemos un poquito apartado. Aquí voy a presentar, como ya hemos explicado antes, una planta en formato de maceta de 2 litros de capacidad, 21 centímetros y medio de altura, y esta planta es un portainjertos de UCB, ya hemos visto antes, y el injerto es de Sirora, y el tiempo que tiene esta planta desde que se sembró el portainjertos hasta el día de hoy está alrededor de 11 meses. Esta otra planta tiene alrededor de 1 año. El portainjertos es Pistacia terebinthus y la siembra tuvo lugar pues, hace aproximadamente del portainjertos hace 1 año y el injerto se realizaría también por 1 de septiembre. Corte radicular. Bueno, pues es todo lo que puedo decir de Almeriplan. Así como en principio estábamos muy desilusionados todo el equipo técnico y demás con esta planta, pues la verdad que hoy nos alegra pues, de haber estado trabajando, de haberlo pasado mal, pero hoy pues estamos recogiendo los frutos de toda esa trayectoria que para mí es una satisfacción y para todo el equipo de Almeriplan.